¿Qué te molestaba de niño pero te encanta de adulto? De pequeño me sacaba de quicio que me obligaran a hacer la cama todas las mañanas, lo veía como una pérdida de tiempo y un mandato absurdo. Ahora, siendo adulto, me encanta levantarme y dejar la habitación ordenada, esa cama bien hecha marca el tono del día y me da una pequeña victoria matutina que me impulsa a seguir con otras tareas. Es increíble cómo algo que me parecía punitivo pasó a ser una rutina reconfortante. Ahora incluso me da paz meterme en sábanas bien estiradas al final del día. Antes me fastidiaba tener que comer verduras porque sin la mesa familiar, las rechazaba por gusto y por rebeldía. Con los años, descubrí nuevas formas de cocinarlas y empecé a disfrutarlas, asadas con especias, en cremas o en salteados. Hoy no solo me encantan, sino que las busco por su sabor y textura, y me sorprende pensar que lo que antes era castigo se haya convertido en parte de mi disfrute gastronómico diario. Lo que más me irritaba era sentarme a hacer tareas largas de escritura en el colegio, me parecían eternas y aburridísimas. Ahora, de adulto, trabajar en proyectos que requieren concentración escrita, ya sea un informe, una carta o incluso journaling personal, me resulta terapéutico. Extraño decir terapéutico de algo escolar, pero transformar pensamientos en palabras me calma, me ordena y me da una sensación de logro parecida a la que esperaba cuando niño y no quería tener. Nunca soporté que me pidieran que leyera en voz alta en clase, me ponía nerviosísimo y tartamudeaba. Hoy en día, disfruto por completo de hablar en público, leer un texto o contar una historia. He aprendido a manejar los nervios, modular la voz y conectar con la audiencia. Curiosamente, lo que antes era una fuente de pánico se convirtió en una habilidad que me abre puertas y me genera confianza. Me volvía loco que me obligaran a cuidar plantas cuando niño las regaba mal. Olvidaba abonarlas y me parecían tareas de adultos. En cambio, ahora tengo varias plantas en casa y es una de mis mayores fuentes de satisfacción, ver cómo crecen, podarlas, trasplantarlas y que me recompensen con flores o follaje es una forma de calma y responsabilidad que disfruto profundamente. Lo que antes percibía como aburrimiento rutinario ahora me conecta con un ritmo de vida más lento y valioso. La idea de despertarme temprano para ir al colegio me parecía cruel, amaba dormir y la alarma era el enemigo. En el presente, levantarme temprano los fines de semana para aprovechar la mañana, leer con café, salir a correr, preparar un desayuno especial, es un lujo que agradezco. He aprendido a valorar las primeras horas del día como un momento mío, algo que me hubiese costado creer cuando adolescente dormilón. Me molestaba que me obligaran a ordenar mis juguetes exactamente en su lugar, lo veía como una imposición que mataba la diversión. Con el tiempo, el orden se transformó en un facilitador, tener la cocina organizada, las herramientas donde deben estar o las estanterías en orden me ahorra tiempo y reduce ansiedad. Lo que antes me parecía una pérdida de juego ahora es una estructura que me permite ser más productivo y disfrutar más de mis cosas. La obligación de dormir la siesta en la infancia me fastidiaba muchísimo, prefería seguir jugando y la siesta la veía como un robo de tiempo. Ahora, cada vez que puedo permitirme una siesta corta, la valoro como un reset mental, 20 minutos bastan para mejorar el ánimo, la concentración y la energía. Lo increíble es que una práctica que consideraba un castigo infantil hoy me parece una herramienta adulta de autocuidado. Detestaba que me pusieran traje para ocasiones familiares, me sentía ridículo y asfixiado con camisas y corbatas. Hoy disfruto vestirme bien para eventos, elegir prendas, cuidar los detalles y sentirme presentado es parte del ritual social que disfruto. No es que ame la corbata por sí misma, pero sí el efecto de respeto y cuidado personal que me genera y que, de niño, me parecía solo una molestia adulta. Me enojaba que me pusieran límites estrictos para ver televisión o jugar videojuegos, lo vivía como censura. En la adultez valoro enormemente las reglas y límites que me pongo, horarios de desconexión, tiempo para ocio planificado y límites para redes sociales. Esa disciplina me permite disfrutar más del tiempo libre sin empantanar mi productividad o mi descanso. Ahora veo esos límites como el marco que hace que el ocio sea realmente reparador, no simplemente una excusa para perder horas. Cuando era niño me fastidiaba muchísimo acompañar a mis padres al supermercado, era eterno, aburrido y parecía que nunca acababa. Ahora disfruto un montón de ir a comprar, elegir mis propios ingredientes, comparar precios, pensar en recetas y hasta caminar por los pasillos me resulta relajante. Se volvió casi un ritual semanal, donde mezclo lo práctico con un momento de desconexión. Lo que antes era castigo ahora lo veo como parte de mi independencia. Algo que me molestaba bastante era tener que visitar museos en las excursiones escolares. Me parecía que solo eran paredes llenas de cuadros o vitrinas de cosas viejas. En la adultez, sin embargo,
Ir a un museo se convirtió en uno de mis planes favoritos. Puedo pasar horas leyendo carteles, admirando obras y hasta perdiéndome en una sola sala. Ahora me da hasta placer ir solo y disfrutarlo con calma, cosa que de niño jamás habría entendido. Odiaba profundamente que me obligaran a poner protector solar. Me parecía pegajoso, con olor raro y un fastidio interrumpir la diversión solo para embarrarme crema. Hoy en día no salgo sin él, aprendí lo importante que es cuidar la piel, evitar quemaduras y pensar a largo plazo. De hecho, ahora tengo hasta rutinas de cuidado facial que disfruto. Me impresiona cómo lo que antes sentía como imposición inútil terminó siendo una de las prácticas más importantes de autocuidado que adopté. No soportaba que me mandaran a dormir temprano mientras otros adultos seguían despiertos hablando o viendo televisión. Me parecía injusto perderme lo divertido que pasaba después. Hoy agradezco 1000 veces poder ir a la cama temprano. Esa sensación de meterse bajo las sábanas a las 10 de la noche, sabiendo que al día siguiente te despertarás descansado, es de los placeres que más valoro. Ironías de la vida, lo que antes veía como castigo ahora es privilegio. De niño me aburría demasiado escuchar conversaciones largas de los adultos en la mesa, sobre política, economía o trabajo. No entendía nada y quería irme a jugar. Con el tiempo, empecé a encontrarle gusto a esas charlas. Ahora puedo sentarme con un café o una copa de vino y disfrutar discusiones largas, incluso intensas, sobre esos mismos temas. Me sorprende cómo lo que antes parecía ruido de fondo ahora es parte de mi ocio favorito. Me resultaba insoportable que me hicieran esperar en restaurantes o consultorios. La espera era un suplicio y no entendía por qué no pasaba todo rápido. Hoy valoro esos ratos como oportunidades, aprovecho para leer, escuchar un podcast o simplemente dejar el teléfono y observar a la gente alrededor. Convertí lo que era desesperante en una pequeña pausa obligatoria para bajar el ritmo del día. Es un cambio de perspectiva enorme. Jamás entendía por qué mi papá disfrutaba tanto del silencio. De niño lo odiaba, necesitaba tener música, tele o algo de ruido de fondo. Ahora me pasa lo contrario, busco activamente momentos de silencio, y cuando los consigo, los disfruto como un tesoro. Me ayudan a pensar, a sentirme presente y a descansar de tanto estímulo. El silencio, que antes era aburrimiento, se transformó en lujo. De pequeño odiaba bañarme con agua fría, sobre todo cuando no había otra opción. Lo veía como tortura. Pero en la adultez, descubrí las duchas frías como una herramienta brutal para despertar el cuerpo y despejar la mente. Ahora hasta las busco después de entrenar o cuando necesito activarme rápido. Nunca hubiera creído que algo que me hacía llorar de chico se convertiría en un hábito voluntario y placentero. Me molestaba que me obligaran a saludar a todos los familiares en reuniones. Tenía que dar besos o la mano a un montón de personas que ni conocía bien, y lo encontraba pesado. De grande entendí que esos saludos son parte de la conexión humana, del respeto y la cortesía. Ahora soy el primero en dar un abrazo o iniciar una conversación corta con alguien. Lo que antes era incomodidad, ahora es una forma de acercarme a otros. Una cosa que me parecía insoportable era ayudar a cocinar. Me aburría picar cosas, remover y eso esperar que todo estuviera listo. Hoy cocinar es uno de mis hobbies favoritos, planear la receta, poner música de fondo, abrir un vino y dedicarme a preparar algo rico para mí o para amigos me resulta terapéutico. Incluso el proceso que antes sentía como pérdida de tiempo ahora se volvió un espacio creativo y social que disfruto mucho. De niño odiaba madrugar, me parecía una tortura levantarme cuando todavía estaba oscuro afuera. Ahora me encanta levantarme temprano, preparar un café y tener ese par de horas en silencio antes de que el mundo se active. Es como un espacio secreto donde puedo leer, organizar mi día o simplemente mirar por la ventana con calma. Lo que antes era un castigo inevitable se volvió mi parte favorita de la rutina. Recuerdo que cuando era pequeño no soportaba la idea de quedarme en casa sin planes. Siempre quería salir, estar en movimiento, ver amigos. Hoy disfruto muchísimo un fin de semana tranquilo en casa, viendo una serie, cocinando o simplemente descansando. Ese tiempo que de niño me parecía aburrimiento absoluto ahora lo valoro como descanso necesario para mantener el equilibrio en la vida adulta. No me gustaba en lo absoluto tener que ponerme suéteres o abrigos cuando hacía frío. Me sentía incómodo, como si fuera demasiado. Ahora amo el invierno y esa sensación de ponerse ropa abrigada, mantas y tomar bebidas calientes. Me doy cuenta de que la incomodidad que sentía era más impaciencia infantil que otra cosa, porque hoy me produce hasta confort emocional vestirme para el frío. Cuando era chico me irritaba que me mandaran a limpiar mi cuarto, porque siempre pensaba que no estaba tan desordenado o que se iba a volver a ensuciar de todas formas. Ahora mantener mi espacio limpio y ordenado me da paz mental. Pasar la aspiradora,
Organizar el escritorio y ver todo en su sitio me produce una calma que jamás hubiera imaginado. Lo que antes parecía tarea inútil ahora es casi terapia. No soportaba acompañar a mis padres a visitar a familiares mayores. Me aburría, sentía que no había nada que hacer. Hoy disfruto muchísimo hablar con la gente mayor de mi familia, escuchar sus historias, preguntarles sobre el pasado. Es como acceder a un archivo viviente lleno de experiencias y perspectivas que no vas a encontrar en ningún libro. Cambió totalmente mi forma de valorar esos encuentros. Algo que me molestaba de niño era tener que usar zapatos formales en ocasiones especiales. Eran incómodos, duros, y yo solo quería estar en tenis. Ahora disfruto la sensación de vestirme elegante de vez en cuando, ponerme unos buenos zapatos y sentirme distinto, más seguro y formal. No lo haría todos los días, pero cuando toca, lo vivo con gusto. Esa incomodidad de niño se convirtió en un pequeño placer adulto. No me gustaba que me hicieran esperar la comida, sobre todo en restaurantes. De niño quería que todo llegara ya. Ahora entiendo que la espera también es parte de la experiencia, conversar, tomar algo, disfrutar del ambiente. Incluso cuando cocino, me gusta ese proceso de esperar a que los sabores se mezclen o el horno haga su trabajo. Esa paciencia que antes me faltaba ahora me sabe deliciosa. Cuando tenía que hacer caminatas largas con la escuela o mi familia, las odiaba. Sentía que era un esfuerzo sin sentido y me cansaba rápido. Hoy disfruto caminar más que cualquier otra cosa. Es ejercicio, tiempo para pensar, escuchar música o podcasts, y una forma de conocer lugares nuevos. Lo que antes era sufrimiento físico ahora es parte de mi bienestar mental y físico. De niño me molestaba mucho que los adultos quisieran hablar tanto de comida saludable, vegetales o dietas. Yo solo quería comer dulces, frituras y lo que me gustaba. Ahora soy yo el que busca comida más sana, disfruto preparar ensaladas o probar cosas nuevas con vegetales. La perspectiva cambió porque ahora siento directamente los beneficios, más energía, menos cansancio, y un mejor humor. Nunca pensé que llegaría a disfrutar tanto la comida que antes despreciaba. Jamás entendía por qué los adultos disfrutaban de las siestas. Para mí dormir de día era perder tiempo, aburrido y sin sentido. Ahora me doy cuenta de lo mágico que es echarse una siesta corta después de comer o en medio de un día pesado. Es como reiniciar el cerebro. Algo que de niño me parecía una pérdida de tiempo ahora lo veo como un lujo que mejora mi día por completo.